Lucas capítulo 19, versículo 11, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Qué dice el versículo 13? Uy, no los oigo, hermanos. Vamos a leer lo que es para el Señor, hermano. Vamos a leer el versículo 13 duro. ¿Qué dice? Amén. Dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Amén. Puede sentarse, hermanos. Estamos hablando, esta semana estuvimos hablando de un espíritu diferente. Diga conmigo: un espíritu diferente. Y vamos a hablar, hermanos, sobre la multiplicación. Para poder que haya multiplicación en nuestras vidas, tenemos que tener una forma de pensar diferente. Tenemos que tener un espíritu diferente en nuestras vidas. No podemos ser igual a las demás personas. Amén. Porque usted ve que toda la gente que hace se queja, ¿cierto? No hay, aquí no hay, la situación está dura. Y esto, y sí, sabemos que la situación está dura, pero para poder que las cosas cambien, nosotros tenemos que cambiar. Porque si hacemos las mismas cosas que venimos haciendo de antes, o si hacemos lo mismo que hacen las demás personas, pues no va a haber una diferencia. La palabra del Señor dice que si nuestra justicia no es mayor a lo de los escribas y los fariseos, ¿qué pasa? No entraremos en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos ya se acercó. Es justicia, es paz, es gozo, es bendición, es prosperidad. Entonces aquí dice la palabra del Señor que hay un principio para que usted y yo podamos multiplicar y que Dios nos multiplique. Dice: y llamando a 10 siervos suyos. ¿Qué dice el 13? Léalo usted. Hermano, mire, primero que todo, el principio de la multiplicación, usted tiene que ser conocido por Dios. Dice que, y llamó a 10 siervos suyos. Primero, ser conocido por Dios. Segundo, servir. Porque Él no llamó a desconocidos, ¿cierto que no? ¿Él a quién llamó? Llamó a personas que a siervos, y para poder ser siervos tenían que haber sido conocidos por su Señor. Hay gente que tiene, hermano, que quiere multiplicar, que quiere tener bendición, que quiere tener sobreabundancia, que quiere tener, hermano, bendición. ¿A cuánto le gustaría vivir bien? ¿A 4 nomás? ¿A cuánto le gustaría vivir sabroso, como dicen por allí? Tener sobreabundancia, que le multipliquen los bienes, que le venga mucho dinero, que le venga bendición. Sírvale al Señor. Primero, sírvale al Señor. Segundo, sea conocido por Dios. ¿Cómo lo conoce Dios? Por medio de la intimidad. Si usted es conocido por Dios, Dios te va a llamar. Y si Dios te llama es porque te conoce. Y si te conoce es porque te va a llamar, valga la redundancia. Y si te llama a servir. La gente que no sirve, hermano, difícilmente multiplica, difícilmente aumenta lo que ya tiene. Porque recuerda, hermano, que ya hemos hablado sobre esto, los principios de la multiplicación. El Señor no le va a multiplicar a alguien, hermano, que le ha dado algo y no lo ha multiplicado. Recuerde la parábola de los talentos. Si usted le sirve al Señor con lo que le ha dado, pues Dios te va a dar más y te va a dar más. Dios te va a dar más conforme a tu capacidad. El ser humano no conoce a veces cuál es la capacidad, pero Dios sí sabe qué capacidad tiene usted y qué tengo yo. ¿Cómo me doy cuenta, pastor? Cuando a uno les ha dado bastante y a otros les ha dado poquito. Ahí usted se da cuenta de que unos tienen capacidad poquita y otros tienen mucha capacidad. Y muchas veces pensamos: uy, ese hermano como mantiene. Pero pastor, yo veo personas que mantienen metida en la iglesia. Eso hacen de todo, sirven, hasta diezman y ofrendan, y su vida no la avanza. Es porque tienen más capacidad y no hacen más. Como Dios sí sabe que usted puede dar más, que yo puedo dar más, pero si no lo damos todo, no vamos a crecer de allí. Por eso hay un tope, hay un tope, hay un tope. Porque Dios nos ha dado más capacidad, nos ha dado más sabiduría, nos ha dado más fuerza y no lo hacemos. Entonces Dios dice: de aquí no puedes crecer. A cuando me des más, te doy más. Y uno ve gente que sirve. Yo veía, hermano, donde yo vengo, veía personas que servían y eso aquí y allá. Y sí, gloria a Dios, Dios los bendecía y todo, pero no avanzaban de un lugar porque ellos podían dar más y no lo daban. Porque creían que era suficiente. Creían que era suficiente. Le pasó lo que le pasó a las 10 vírgenes.
Ellas creyeron que con el aceite que tenían era suficiente y eso no les alcanzó. Entonces, cuando Dios nos ha dado una capacidad tremenda y solamente trabajamos a media máquina, pues eso Dios no lo ve, hermano, no lo ve para que no le multiplique, sino que dice: cuando gaste todas las fuerzas, yo te voy a dar más fuerzas, te voy a bendecir más. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no las gasta casi o del que no tiene ninguna. Del que no tiene ninguna, ¿sí o no? Entonces, hermano, pero para poder yo hacer eso, en mi vida tiene que haber un espíritu diferente. Yo tengo que tener una forma de pensar diferente. Yo no puedo pensar como el religioso ni como la persona que hace las cosas porque le toca, sino que hace las cosas por amor. La persona que tiene un espíritu diferente no le sirve al pastor, no le sirve al hermano, sino que le sirve a Dios. Pero para eso hay que tener un espíritu diferente, una forma de pensar diferente, hermano, apartada del mundo, apartadísima. Si yo me pongo a pensar en eso, pues hermano, pues nunca vamos a hacer nada. Porque si yo me pongo a pensar: ese hermanito no hace nada, pues yo tampoco, porque es que no es, ahí sí, para venir a ver la iglesia limpia, pero para ir a sentarse a mugrar, ahí sí, no, mejor yo no hago nada. Y a la final nadie hace nada. Menos mal que aquí no pasa eso. Pero es cuestión de mentalidad, hermano. Es cuestión de mentalidad. En el reino, hermano, el principio no está en recibir de gratis, sino en trabajar en lo que yo ya tengo para que Dios me dé más. ¿Qué talento tengo? Pregúntele al que tiene a su lado: ¿qué talento tienes? Pregúntele: pastor, yo tengo el talento de gastar. No, hermano, yo tengo el talento de gastar, porque hay gente que es buena para gastar, hermano. Y eso ustedes no tienen plata ni nada, pero cuando aparecen con plata: no, vamos allí, güey, allá venden unas cosas más ricas, vamos con una salchipapa sabrosa y allá venden un jugo pero efectivo. Hay gente que sí sabe qué hacer con la plata, pero para buscarla no. Hay gente que para gastar la plata, hermano, son unas máquinas. ¿Usted no ha dado con esa gente? ¿Sí o no? Hermano, hay gente que, mejor dicho, es buena para gastar el dinero. Y mire, hermano, el principio de la multiplicación no es cuánto me puede dar Dios, sino cuánto multiplicas lo poco que tienes. ¿Qué te ha dado Dios? No, pastor, es que yo no tengo plata. Hermano, no necesitas plata, necesitas es explotar lo que Dios te dio. ¿Qué Dios colocó en tus manos? ¿Qué tienes a la mano? Lo que le preguntaron a la viuda: ¿qué tienes a la mano? Pastor, es que a mí nadie me presta atención, a mí nadie me tiene en cuenta, a mí me rechazan, yo no tengo nada, nadie me ayuda. Hermano, mire, en Juan capítulo 6 hay una historia fascinante en donde se habla de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Sí se acuerdan o no? Y dice la palabra del Señor, hermano, que Jesucristo, para probar a los discípulos si habían aprendido algo, porque lo dice, hermano, dice Jesús: uy, ¿qué vamos a hacer con toda esta multitud? Para probarlos a ellos. Porque él quería poner a que la fe de los discípulos rodara. Y Felipe le dice: no, pues Señor, no hay solamente, ni con 400 denarios podríamos comprarle a esta multitud. Porque dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que un promedio más o menos 15,000 personas. Allá vuelo de pájaro, ¿cierto? 15,000 personas. Si usted aquí viene y vienen 15,000 personas, en todo Roldanillo usted las puede alimentar. No hay una panadería para donde hay 15,000 panes, hermano. No las hay. Usted en estos momentos no puede alimentar. Si hay 15,000 personas aquí, no las puede alimentar. ¿Puede reunir todos los restaurantes? ¿Los puede alimentar? No, hermano. Porque no alcanzaría. Ese la analizó y dijo: uy, naturalmente no se puede hacer. Jesucristo dijo: buen análisis. Pero llegó el segundo y le dijo: no, Señor, ¿y por qué no las despachas? Mándelas para la casa. Ese fue más facilista todavía. Ese fue más campeón todavía. Mándelas para la casa y que ella misma: no, pues bueno, ya dimos la palabra, los sanamos, Dios los bendiga, chao. Ese fue como más facilista, ¿sí o no? Pero llega Jesucristo y le dice: no, vaya y mande, recueste la gente. ¿Y dónde vino la multiplicación? ¿Por medio de quién vino la multiplicación? ¿De un qué? ¿De un qué? De un niño, de un muchacho. Y aquí está la palabra, hermano. Mire, la Biblia antes contaban a los hombres, a los niños y a las mujeres no contaban con ellos. ¿Y sabe qué me dice a mí? Que aunque la gente no cuente contigo, Dios te va a utilizar para multiplicarte. Dios utilizó, hermano, un niño, como 3 amenes nomás. Dios utilizó un niño para multiplicar los panes y los peces. No utilizó a los hombres, hermano.
Usted está como muy frío, todavía tiene frío por la mañana, hermano. ¿Sí? Si la gente no cuenta contigo, si tu familia no cuenta contigo, no importa, Dios cuenta contigo para multiplicarte, hermano. Él le va a dar para que multiplique a usted, que nadie ha contado con usted, que nadie ha dado un peso por usted. Mire, hermano, no contaban con el niño, no lo contaron, contaron fue a los hombres. Y hermano, ¿y sabe qué pasó? De ahí salió la multiplicación. Entonces, no, pastor, a mí no me tienen en cuenta. Pastor, no, es que yo no soy nadie, yo no estudié, yo no sé nada. Hermano, pero en el Señor es diferente, porque usted le coloca la diligencia y Dios coloca el resto. Como Noé, hermano, usted empieza el arca y Noé y Dios la termina. Usted empieza un proyecto, Dios lo termina. Pastor, me ha ido mal, no importa. Aquí no importa agradarte a ti o tu proyecto, es que usted le cree a Dios. Si usted le cree a Dios, así fracase, hermano, usted alegró a Dios, que de tanto fracaso Dios te va a dar la victoria. Hermano, los que tienen empresas grandes no empezaron de una vez y grandota y chévere y todo fácil. Hermano, tuvieron altibajos. El dueño de la Ferrari, hermano, el dueño de la Toyota, el dueño de esas grandes empresas no empezaron de una vez haciendo motores. Es más, el dueño de Alibaba era una persona que la echaron de McDonald's. Estudia esa historia, me gusta, a mí me gustan esas historias. El dueño de Alibaba es una empresa que vale multimillonaria. Por aquí casi no escucha eso. Pero hermano, Alibaba, el hombre trabajaba en McDonald's y una vez lo echaron. Y él dice que lo mejor que le pudo haber pasado es que lo hubieran echado, porque si no, no hubiera creado esa aplicación Alibaba, esa empresa. Y aquí conectamos, hermano, con lo que hablamos el jueves. El jueves hablamos de un espíritu diferente, hermano, que dice la palabra del Señor en Números. Dice la palabra del Señor que el Señor castigó a unos y a otros los bendijo. Vamos a leer Números. Vamos a Números, hermano. No pierda allí, que ahorita volvemos otra vez. Vamos a leer Números, capítulo 14. Versículo 20. Números 14:20. Si usted y yo no tenemos un espíritu diferente, hermano, no va a pasar nada. No vamos a poder, hermano, multiplicar, porque vamos a estar en la gente del montón. Números 14:20. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová, dice un título: Jehová castiga a Israel. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y el 24, ¿qué dice? Léalo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Dice que había otro espíritu. Hermano, si vemos el antetexto de esto, hablábamos el jueves que había un castigo para Israel, pero si vemos el contexto, dice que había bendición para otros. Hermano, donde hay castigo para uno, hay bendición para otro. Y eso es lo que hablábamos, de que, hermano, en medio del castigo puede sacar bendición para unos Dios, pero ¿cuál es la diferencia? Que usted y yo tengamos un espíritu diferente. A los demás los castigó, hermano, de que no iban a ver la tierra prometida, no iban a ver su gloria. ¿Pero por qué? Porque había un espíritu malo. Y comparábamos, hermano, el tiempo de Daniel, que lo que para muchos eran leones hambrientos y que iban a partir los huesos, para Daniel era una bendición, hermano. Porque en Daniel había un espíritu diferente. Dice Daniel capítulo 6, versículo 3, que, hermano, hay en él, que él tiene un espíritu superior. La Biblia dice que ellos tenían un espíritu 10 veces mayor. ¿Usted también lo tiene? 10 veces mayor, hermano. Un espíritu mayor. Un espíritu mayor. Dice que Nabucodonosor, hermano, los halló 10 veces más sabios que las personas naturales. Y ese espíritu que opera en Daniel, opera en usted y en mí. Ese mismo espíritu que operaba en Josué, ese espíritu diferente que operaba en Caleb, opera en usted y en mí. Lo veo muy callado, hermano. Muy callado. Y
Muchas personas, hermano, ven la situación difícil, ven la situación dura, hermano, y es la antesala de la bendición. A veces intentamos algo, no se nos da, hermano, intentamos alguna cosa, por ahí como que se cierran las puertas, pero es porque el Señor nos está direccionando a la victoria. Mire, ¿qué hubiera pasado si ese hombre hubiera seguido trabajando en McDonald's? Pues no se había creado Alibaba. Pero la gente se le cerró la puerta aquí, ya se dio por vencida y se devolvió, se fue. Diga conmigo, espíritu diferente. Tiene que haber un espíritu diferente, hermano. Si hay un espíritu negligente, hermano, no va a suceder nada. ¿Por qué, hermano, a Daniel no se lo comieron los leones? Porque había un espíritu diferente. Pero cuando entraron los otros hermanos que tenían un espíritu malo, no habían entrado, ya se lo estaban devorando. Dice la Biblia que los leones se apoderaron de ellos y no alcanzaron a entrar al patio y ya todos sus huesos habían sido quebrantados, hermano. Pero porque había un espíritu malo. Cuando en usted hay un espíritu diferente, los demonios lo respetan, hermano. Los leones de la tentación, los osos de la carne, hermano, no lo pueden tocar porque en usted hay un espíritu diferente. Muy callados, hermano. No los veo con un espíritu diferente. Yo hice un experimento el jueves y yo les dije que no lo iba a hacer porque me caían bien. Un predicador sacó un billete, hermano, de 50, yo no sé, pero era de denominación alta. Y le digo, ¿quién quiere este billete? Y toda la gente ahí sentada como. Hasta que se paró una muchacha y lo cogió. Y yo, un espíritu diferente. Cuando este mundo es para las personas que tienen un espíritu diferente, no se comportan como las personas del montón. Usted y yo tenemos que pensar diferente. No podemos actuar igualito que las demás personas. Porque en usted hay un espíritu diferente, 10 veces mayor. Usted tiene que caminar, hermano, sabiendo de que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, sabiendo de que usted es una persona importante. Bueno, ahí vamos mejorando. Usted porta la gloria de Dios. Usted es la respuesta, hermano, del cielo aquí en la tierra. La expresión visible del reino de los cielos. Usted porta la gloria de Dios. En usted está el Espíritu Santo. Usted no puede ser igual que las demás personas. Diferente. Hermano, dice la palabra del Señor en esta historia, en el capítulo anterior, que Dios los manda a reconocer la tierra. Y solamente de los 12 vinieron 2 con un espíritu diferente, teniendo otra forma de pensar. Y eso pasa en la multiplicación, hermano, en la finanza. Si usted y yo no tenemos una forma de pensar, hermano, no diferente, no va a pasar nada en la economía. La economía tiene muchas cosas para tener en cuenta. Primero, la pereza tiene que estar a un lado, hermano. Segundo, el temor. El temor, hermano, el temor, el enemigo de la multiplicación, hermano, es el temor, la justificación. ¿Qué pasó con la parábola de los talentos? Cuando vino su Señor a reclamarle, porque como le digo, hermano, Dios nos dio talentos, capacidades, dones, ministerios. Y cuando venga el Señor a asomarse, a pedir cuentas, ahí va a ser el problema. ¿Qué hiciste con el talento, con el don, con el ministerio, con la capacidad que tenías, que te di? ¿Qué hiciste? No, pastor, hice plata y viví sabroso. Ay, hermano, yo no lo mandé a usted a hacer eso. Yo lo mandé que el talento se lo entregué para que usted lo multiplicara. ¿Qué dice? ¿Qué respondió ese hombre? Tuve miedo. Uno de los enemigos de la multiplicación es, hermano, el miedo, el temor. Por el temor la gente no emprende nada. Por el temor la gente no sirve. Ay, es que a mí me da miedo hablar en público. Es que a mí no me gusta. A mí me da miedo que me miren. Y esas personas así son las que más critican. Analice que la persona que más critica es la que menos hace. Yo he analizado eso en la escuela, en la universidad donde yo estuve, hermano, allá, en la Universidad de la Vida, del ministerio allá en Palmira. Los más criticones son los que menos hacen. Y los que más miedo les da hace salir adelante o hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque como ellos creen que tienen una imagen, y si se equivocan al frente esa imagen le va a bajar el porcentaje. Porque como viven de la imagen, ¿sí o no? Viven del qué dirán. En cambio, cuando usted, hermano, no le importa, yo cometo errores, hermano, y yo hasta soy toche para hablar. Yo me equivoco, pero para eso estamos dentro de este estuche, nos equivocamos, ¿sí o no? Hermano, todos nos equivocamos y nos estamos, hermano, ejercitando ¿en qué? En la predicación, hermano, en buscar más del Señor. Entonces la gente que critica más
son los que más temores sufren, porque se critica lo que no se tiene, acuérdese. Uy, qué miedo. Y no, y eso no es así. Y eso es así. Y eso no es así. Vaya, haga. Ay, qué miedo. Porque por su propia lengua, por su propia boca, es juzgado. ¿No se juzgó a sí mismo David? Por tu propia boca te ¿qué? Te juzgo. Él mismo se colocó la sentencia. ¿Cierto? Eso es terrible, hermano. Entonces dice que tuve miedo. El temor, hermano, pone lazo, dice Proverbios. Y el temor es enemigo de la multiplicación. Gente con talentos, hermano. Gente con capacidades que yo he visto que por el miedo no avanzan. Gente con unos ministerios, con unas capacidades, hermano. Gente que tiene capacidad para enseñar. Gente que tiene capacidad, hermano, para la intercesión. Gente que tiene capacidad, hermano, hasta para predicar. Para eso, hermano, entierran el talento por el miedo, por el temor. El temor, hermano, es el enemigo. Otro enemigo, hermano, de la multiplicación es la justificación. Llega y se le justifica al mismo Dios. No, es que tú siembras donde tú recoges donde no sembraste. Tremendo, hermano. Tenía un espíritu malo, siervo malo le dice. Negligente. Y la persona que es así, hermano, ocupa unos espacios que no debería estar, fuera de que es negligente, fuera de que es, hermano, así, que no multiplica. ¿Sabe qué hace? Es egoísta. ¿Sabe por qué es egoísta? Porque está ocupando un lugar que no debe de ocupar. ¿Usted no ha visto, hermano, esos funcionarios del gobierno? Algunos, no todos, la mayoría. Usted va a sacar un papel o algo, hermano, y eso es una rogadera. Y eso para caminar parece ayudantes de construcción, hermano, cuando les pagan al día. Algunos. ¿Usted no ha visto? Ayudantes de construcción cuando les pagan al día, ¿cómo caminan, hermano? Yo les hizo que llevan esa carreta así. Hermano, así los he visto, no miento. Porque a ellos le pagan el día. Ellos lo que les preocupa es que el día pase rápido. Terrible, hermano. Esos son los que primero echan cuando hay un corte de personal. Dios no permite unas personas de esas en las empresas. Por eso, hermano, mire, cuando usted va a pedir un papel, algo, hermano, esos servidores públicos son agrandados. Pero son, hermanos, y son arrogantes. Y una fila largota. Y usted los ve allá, hermanos, que se mantienen parando, que para el baño. Y los ve usted en la cocina charlando con los otros y tomando café. Y unas colas larguísimas. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿O solamente a mí? Por eso pasan los 4 años del gobierno y lo sacan a patadas, porque eso no sirve. ¿Eso para qué? En cambio hay otros que cuando los que trabajan duro son diligentes y todo, cuando hay corte de personal, a esas personas las dejan. Es una ley, son leyes de la multiplicación. Hermanos, son leyes de la multiplicación. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone Dios. Sí, hermano. Ahorita estamos arreglando, hermano, Dios nos está permitiendo arreglar la iglesia de la Unión. Está quedando bonita, hermano. Se pintó el piso de un solo tono. Se están pintando las paredes. Ya se compraron las maderas para reforzar ese techo y emplasticarlo y tapar las goteras y acomodar ese local, hermano. Dios ha colocado gracia. Sin plata, porque no es con plata mía. Han llegado las personas, vea, meto esto, coloco aquello, hermano. Y nosotros con las medias rotas. Reprendemos al diablo, ¿no? Es un decir. Sí, con necesidades, pero hermano, si están colocando, pastor, vea la pintura, pastor, que esto, que pastor, hermano, que esto, que lo otro. Gloria a Dios, se está organizando la iglesia. Se está cumpliendo, hermano, lo que dice la palabra. Y qué día estaba hablando con mi esposa y hablábamos, hermano, de que hay personas que en la multiplicación hay que meter el dinero aquí, hermano. Así pues, a algunos de pronto no les guste. Yo sé que a ustedes les gusta, pero en las redes sociales de pronto no les gusta a la gente que toquen lo de los diezmos y las ofrendas. Hermano, usted ha sido muy fiel, usted ha sido muy juiciosos y de verdad que lo felicito. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Pero voy a hablar para las personas en las redes sociales y muy lejos de aquí, de que hablamos con mi esposa de que si una persona se gana 1.500.000 cada mes, ¿cuánto es el diezmo? Son 150.000, ¿cierto? Y hablábamos con mi esposa, con una persona que decía que quería mucha plata. Yo quiero plata y para bendecir la iglesia, y montaría esto y montaría lo otro, pero no diezma de lo que gana el 1.500.000.
Entonces mi esposa, hermano, eso de por ahí en otra parte, llega y le dice: si usted no es capaz de diezmar 150,000, si usted se llega a ganar 100 millones de pesos, ¿será que puede diezmar 10 millones? No los puede diezmar. No los puede diezmar. No los puede diezmar. Porque si le parece mucho dar a la iglesia, hermano, para el mantenimiento de la iglesia 150,000, ¿será que va a poder dar 10 millones? Dice: no, ese pastor barrigón panzón, no, que trabaje. Si le duelen 150, ¿será que le van a doler 10 millones? Claro, no, pues mejor dicho. Entonces, el principio de la multiplicación es darle a Dios lo que le toca, hermano. Y listo, usted se zafa de responsabilidad. Mire, si usted lee la palabra del Señor, hermano, en Reyes capítulo 4, cuando la viuda va y le dice: mi esposo era profeta y te servía. Y el profeta le dice: vaya, coja vasijas, no pocas, y llene de aceite, hermano. Y llenó un poco de vasijas. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Después fue a donde el profeta. Mire el versículo 7 de esa historia y verá que esa mujer, después de que cogió la bendición, ella se acercó al profeta, fue y lo honró. Se le acercó. Muchas personas, hermano, Dios les da una palabra, los bendice, y a mí lo que hacen es irse. No, pastor, ya no me queda tiempo. Entonces, la multiplicación, hermano, está en que usted y yo necesitamos, hermano, necesitamos multiplicar los dones, los talentos que Dios a usted y yo nos ha dado. Multiplicar las cosas que el Señor ha colocado en nuestras manos. Pastor, Dios no ha colocado nada. No, hermano, Dios a todo mundo le ha dado como mínimo un don. Y en Josué y en Caleb operó un espíritu diferente. Cuando usted, hermano, deja que los buenos pensamientos, las buenas actitudes lo empiecen a invadir, ese espíritu lo empieza a tomar, y usted empieza a pensar lo bueno y no empieza a pensar lo malo. Porque hay gente que es experta en pensar lo malo y piensa siempre lo malo. Pues, hermano, ahí me dicen qué condición está. Porque la Biblia dice que los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es un medidor muy drástico, pero así es. Cuando la persona mantiene pensando en eso: no, vean eso, solo predican es de plata. Pues, hermano, está en la carne. Eso dice el apóstol Pablo, no se enoje conmigo. ¿Sí o no? Entonces, la multiplicación, hermano, es algo que usted y yo no podemos tomárnoslo a la ligera. No podemos tomárnoslo a la ligera. Mire, hermanos, si usted escudriña la palabra, nunca hubo una crisis. Nunca hubo una crisis cuando se honró a Dios. Nunca. Ese versículo está de lo de la viuda en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 7. La viuda volvió al varón de Dios y reconoció su autoridad, hermano. Cuando en la Biblia usted vio que se honró a Dios, nunca hubo necesidad, hermano. Nunca. Usted ve la viuda de Sarepta, primero le hizo la masa al profeta. Usted ve, hermano, a la viuda que se le murió el esposo, el profeta. Usted vio a la viuda, a la tsunamita que honró a Eliseo. ¿Cómo le fue? Hasta un hijo le dieron. Nunca quedó en vergüenza, ni hubo necesidad cuando se honró la palabra o se honró a Dios. Nunca. Pero hoy salen unos expertos, ¿no? Unos super sabios de la supergracia, y que el evangelio de la prosperidad y una cantidad de cosas, hermano, que con eso creen que van a tapar todo ese poco de versículos y la bendición que Dios habla a través del dar, a través de uno tener un pensamiento diferente, hermano, que critican esas cosas. Nunca se quedó en vergüenza, hermano, nadie, ni quedó en escasez por honrar a Dios o por honrar la palabra, hermano. Mire, para poder Job tocar, para poder el diablo entrar, hermano, a tocar a Job, le quitó todos sus bienes, porque con eso es que él adoraba a Dios. Con los camellos, con todos los bueyes, con las ovejas, hermano, el diablo se los quitó, se los robó. Para quitarle, ¿por qué? Porque él no se ahorraba en gastos con Dios. Hermano, él no se ahorraba en gastos. Él ofrecía: tráigame los 4 bueyes más cortos para venir a ofrecerlos al Señor. Él no se ahorraba en gastos con el Señor. ¿Él qué hacía? Él se los entregaba, hermano. Él los entregaba al Señor. Pero ¿qué hizo el diablo? El diablo se los quitó, ¿para qué?
para que no pudiera dar. Y al no poder dar, pues la multiplicación no iba a poder venir. Porque al no poder dar, pues no puede recibir. La Biblia dice que si usted empieza a dar, usted empieza a recibir. Entonces son principios que usted y yo tenemos que analizar, hermano, analizar. Tenemos que analizar, tenemos que mirar. Por lo menos usted y yo, hermano, no conocemos el nombre de la mujer samaritana. Pero ¿qué pasó? Ella trajo a la ciudad a Jesús. Volvemos otra vez a lo del niño. Personas que no son conocidas, personas que, hermano, nadie conoció en la Biblia, no conoció su nombre, solo se nombraron y ya. Y fueron personas que marcaron, hermano, un antes y un después en las personas. La mujer samaritana no tenía nombre ni nada. ¿Y qué pasó? Llegó a Samaria, hermano, y predicó la palabra. El endemoniado gadareno, un endemoniado, hermano, fue libre en ese momento. Y Jesucristo lo mandó como un evangelista a Decápolis. 10 polis, 10 ciudades, imagínense. Yo creo que ni yo lo pondría a predicar en 10 ciudades para multiplicar. Entonces, a veces nosotros, hermano, nos llenamos de tantas cosas en la cabeza y por eso es que no viene la multiplicación. Jesucristo no tenía tanta doctrina en la cabeza, hermano. Él era práctico. Sanó a ese hombre, lo libertó. Vaya, predique. Vaya, hable de Jesús. Vaya, diga, vaya, haga. Cuéntele a la gente, a la humanidad, todo lo que yo hice por lo que hizo el Señor por usted. Pero la gente, hermano, hoy mucha cosa, para multiplicar, hermano. Haga lo que Dios dice y punto. Obedezcamos y punto. No, pero es que eso no le llega porque es que esto por lo otro y que la teología que yo no, hermano. La palabra del Señor dice que si usted da, usted tiene derecho a recibir. Que si usted es diligente, en usted hay un espíritu diferente, Dios no te va a castigar, sino que te vas a bendecir. Espíritu diferente. Tenemos que tener una forma de pensar diferente. Usted no puede actuar como las personas naturales. Usted tiene que salir de aquí, hermano, empoderado. Usted tiene que salir de aquí con una forma de pensar diferente. De decir, bueno, Señor, usted me ha dado esto. ¿Cómo puedo yo multiplicar? ¿Cómo yo puedo hacer rendir, crecer lo que tú has puesto en mis manos? ¿Cómo puedo yo multiplicar? Porque es que a cada uno Dios le ha dado talentos, hermano. ¿Sabe por qué Jesucristo volvió por Pedro? Por la insistencia de Pedro. Pedro tenía una fe tremenda. En él había un espíritu diferente. Él era, hermano, hay que pedirle al Señor, dame espíritu incansable. Deme espíritu incansable, Señor, que no me canse. A Dios no le gusta, hermano, los que miran para atrás. Dios no le gusta a los que retroceden, sino de los que avanzan. La persona, hermano, que no se le dio una cosa, que no se le pasó aquí, que lo otro, a mí mismo se desaniman y no vuelve. Hermano, no, tiene que tener un espíritu incansable. Yo también tengo que tenerlo. Pero la gente que se da por vencida, hermano, de una u otra manera es cobarde. Y tenemos que permanecer. Solo el que permanezca, hermano, este será que salvo hasta el fin. ¿Hasta cuándo tenemos que perseverar? Hasta el fin. Tenemos que volvernos de una voluntad firme. Hermano, ante eso usted no puede decaer, no puede negociar esa firmeza. Vienen tiempos buenos, nos congregamos, buscamos de Dios, nos llenamos de Dios, oramos, ayunamos. Vienen tiempos malos, también antes doblemos y enforcemos más firme tenemos que estar. Pero hay una cosa, hermano, que es algo automático. Tiempos difíciles, la gente antes se relaja más y se enoja más. Un espíritu diferente, hermano, tenemos que tener nosotros, un espíritu diferente. Cuando usted tiene un espíritu diferente, hermano, la gente te quiere seguir. Porque los árboles dan frutos. ¿Y los frutos son para quién? ¿Para el árbol o para la gente? Cuando usted da frutos dignos de arrepentimiento, la gente va a ver en ti un fruto, uy, tan rico, tan bueno, eso tan chévere. La gente te va a querer imitar. Medita en esto. ¿Será que usted es digno de imitar? Medite, piense. ¿Será que cuando la gente te ve, a quién ve? ¿A alguien gruñón, malgeniado, chismoso, murmurador, que no ayuda a nadie, o tacaño? ¿O ve a alguien que es ayudador, bondadoso, que cuando puede ayuda? Usted tiene que pensar en eso. ¿Cómo te ve la gente? ¿Te ve con frutos dignos de arrepentimiento? ¿O te ve, hermano, como una persona indeseable que no quiere estar con ellos?
Hablamos el jueves también de los 4 paralíticos, hermano. Los 4 paralíticos, hermano, perdón, los 4 que llevaban al paralítico, en ellos había un espíritu diferente. Y ellos querían era que él recibiera su milagro. Cuando usted tiene un espíritu diferente, usted no le da envidia de los demás, sino que usted quiere que los demás prosperen, crezcan, avancen. En Eliseo, hermano, había un espíritu diferente y él pidió doble porción del espíritu de Elías, no del Espíritu Santo, sino de Elías. Esas ganas, esa entrega, esa pasión, esa determinación, ese espíritu, esas ganas. En Eliseo había ese espíritu diferente. ¿Y sabe qué pasa cuando alguien tiene un espíritu diferente, hermano? De que lo que explicaba yo en el recarga, de que cuando alguien tiene un espíritu diferente, quiere ver a su autoridad que suba. Y cuando usted tiene ese pensamiento, ese sentimiento, te va a caer la doble porción, te va a caer el manto. Pero si la persona no quiere que la autoridad suba o lo menosprecia o quiere, hermano, el manto se va a defender. El manto se va a defender. También hablamos, hermano, no sé si usted se acuerda de que Eliseo iba caminando, hermano, y unos muchachos le dijeron, 40 muchachos, sube calvo la cabeza. Le estaba, hermano, estaba hablándole así. ¿Y qué hizo Eliseo? Eliseo dice que oró y llegaron, hermano, unos osos y despedazaron. Porque cuando el manto es atacado, el manto se va a defender. Eso es tremendo, hermano. Cuando usted quiere que otro suba, a usted le cae la doble porción y le cae la unción, le cae el manto, le cae todo. Pero cuando la gente es envidiosa y no quiere sino subir ellos y a los demás apachurrarlos, no le cae nada, le cae de una maldición, hermano. Terrible. Entonces dice que los 4 llevaban a ese hombre, no le importó, hermano. Y hablamos también el jueves de que esos 5 con el paralítico tipificaban los ministerios. De que cuando un ministerio, hermano, está mal, los 4 lo ayudan, no lo critican. En redes sociales, hermano, un ministerio está flaqueando, peleó con la esposa, se separó. Y eso, mejor dicho, eso se vuelve una cosa terrible. Mi esposa ayer hizo un comentario, hermano, porque hubo un pastor que pues, está muy famoso ahora, que iba a predicar y antes hicieron un ritual de Jezabel, algo así. Muchachos sin camisa, con una espada, hizo un ritual y el Señor le reveló que eso era un ritual para Jezabel, porque la Biblia en Apocalipsis dice que no toleras a Jezabel. O sea que Jezabel está metido en la iglesia, en algunas iglesias, ¿sí o no? Y hizo un ritual, el Señor le revela y él se arrodilló y le dijo que no, que esto, que lo otro, que les explicó. Y entonces el pastor de la iglesia, si no, entonces bájate y no prediques, en pocas palabras. Y él se paró y se fue. Muchas personas se fueron de ese lugar también. Y ahora, hermano, tiene seguidor. Mi esposa hizo un comentario y llega un hombre eso, que no, que yo no sé qué. Porque es que ahorita el evangelio progre es el evangelio permisivo, el que se le permite a la gente un poco de cosas. No se le habla de pecado, que si no se arrepiente, hermano, se va para el infierno, que tiene que recibir a Cristo para poder entrar a la vida eterna. Y resulta que ese hombre, supuestamente cristiano entre comillas, mi esposa hizo un comentario: solamente los que hemos nacido de nuevo podemos entender lo que pasó ahí. ¿Es verdad? Porque la persona que no ha nacido de nuevo va a defender el pecado. Pero cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, usted puede juzgar algo que está un pecado que está camuflado de santidad. Los que hemos nacido de nuevo sabemos, hermano, que ahí hay un pecado y al pecado le llamamos pecado, ¿sí o no? Pero el que no ha nacido de nuevo, que es simpatizante, que llega a la iglesia, que ora, que está en los cultos, que saluda y todo, que no ha nacido de nuevo, no lo puede entender. Se le notó la rabia a esa persona, porque el hermano se le notó la rabia. ¿Sabe qué hizo? Entró en el perfil de mi esposa y empezó a buscar a ver qué encontraba para tener un arma. Y mi esposa le escribió: usted sí es muy perverso, está revisando mi perfil para ver qué. Gente mala, hermano, supuestamente cristianos. Es una mente perversa. ¿Se cree que ahí está el Espíritu de Dios? Ahí no está, ahí está el diablo. Porque cuando usted nace de nuevo, hermano, a mí me han dicho, yo entiendo eso porque yo nací de nuevo. Me hacía, hermano, hasta cosas injustas. Pero cuando usted ha nacido de nuevo, hermano, usted no responde mal. Usted, hermano, de pronto se enoja y esto, pero después usted recapacita y usted dice: no, esto no es así, tienen razón. Y usted entiende. Pero el que no ha nacido de nuevo, hermano, por eso hay que buscar el nuevo nacimiento, orarle al Señor, Padre, y ser diligente en eso, hermano.
Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero, Señor, conocerte a ti. Yo quiero saber qué es nacer de nuevo. Yo quiero que me sellen. En definitivas cuentas, el que no ha nacido de nuevo no es salvo. Porque el Señor va a venir por los que están sellados. Tremendo eso, hermano. El que está sellado. Pastor, ¿cómo me doy cuenta que estoy sellado? Cuando naciste de nuevo. ¿Cómo me doy cuenta que nací de nuevo? Porque yo amo y busco al Señor y me alejo del pecado. Amén. Si no, hermano, solamente con venir a la iglesia no se entra al cielo. Al cielo no se va por ser buena gente. No, al cielo se entra porque usted está sellado y está cubierto con la sangre de Cristo. De resto no. Ay, no, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Hermano, no es suficiente. Sí, yo tenemos que clamar por ese sello del Espíritu de Dios. Cuando usted va a una EPS, pero es que no tiene el sello. ¿Será que le dan las cosas? Tiene que tener el sello. Así que los que no tienen ese sello, hermano, tiemblen y busquen ese sello, porque si no, hermano, ya hay una cosa. ¿Cómo desperdiciaremos una salvación tan grande? Dice la Biblia. Amén. Hermanos, recuerde que la repartición en el reino de los cielos no es por necesidad, sino por productividad. Si usted multiplica lo que Dios le ha dado, Dios te va a dar más. Te va a ensanchar la capacidad, te va a dar más capacidad, te va a dar más. El que no tiene más es porque no tiene más capacidad. Vuelvo y le digo, cuando usted y yo, hermano, estamos almorzando y nos tomamos la limonada y hay espacio, pues te la llenan, ¿cierto? Pero si está llena la limonada, ¿dónde te van a echar? ¿Te pueden echar? No, porque no hay capacidad. Lo mismo pasa a Dios. Dios está con la bendición, Dios está con la plata, con los dones, con los talentos, los ministerios, y está mirando a quién le echa más. Pero si no tenés más capacidad, no te puede echar más, porque la va a regar. Lo mismo pasó con la unción de Eliseo. Prefirió que esa unción se fuera a la tumba, hermano, porque no había quien la pudiera aportar. No había. ¿A cuánto les gustaría tener un espíritu diferente? Hermano, necesitamos volver otra vez a tomar ese espíritu. ¿Sabe qué hace, hermano? Las circunstancias, la escasez, ¿sabe qué hace? Los problemas quieren coger y apachurrar ese espíritu. Y eso lo hablamos también el jueves, hermano, de que hay gente que tienen unos proyectos, tienen algo y la gente lo quiere apachurrar. Y quiere, hermano, antes lo regañan. Ay, usted va a hacer eso. Oh, yo ya intenté eso. Y te quieres meter en ese marco a vos también de la amargura. Lo quieren frenar. Quieren frenar, hermano. Y hablamos de José, que José soñó. Lo criticaron, pero él volvió y soñó, hermano, y soñó algo mejor. Primero soñó con un manojo de trigo. Después ya soñó con el sol y la luna, hermano. No paremos de soñar. Emprendamos lo que Dios nos ha dicho que podemos poseer. ¿Qué es, pastor? Todo. ¿No dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Para poder que podamos hacer algo, tenemos que estar fortalecidos, ¿sí o no? Si no nos fortalecemos en el Señor, no lo vamos a poder hacer. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Orando, ayunando, buscando de Él. Pero, hermano, acuerde que está el enemigo silencioso, el espíritu de estupor. Ese espíritu que hace a la gente, hermano, que la mete en un bucle así como del tiempo y lo nubla y lo sumerge y se acabaron las 2 horas de culto y no entendió nada. Un espíritu que lo enlaguna a la gente, la mete en una laguna total. Lo hace pensar en otra cosa para que usted no se lleve la palabra en su corazón. Es uno de los enemigos terribles que ahora está, hermano, operando en este tiempo. El espíritu de estupor. Coloca distracción, coloca sueño, coloca otros pensamientos, coloca preocupaciones, coloca cansancio, coloca, hermanos, de todo. Es como si lo cogieran y lo metieran dentro de una piscina debajo del agua, como todo cámara lenta. No entiende la gente, hay que reprender ese espíritu. Diga conmigo, espíritu diferente. Si no hay un espíritu diferente dentro de nosotros, hermano, la multiplicación no va a venir. Primer principio de la multiplicación de las minas: llamó a sus siervos
Para poderlos llamar tiene que conocerlos, y para poder conocerlos tenemos que servirle. Si no tenemos intimidad, Dios no nos va a conocer, y si no nos conoce no le vamos a poder servir. Si no servimos, si no somos conocidos por Dios, no vamos a poder multiplicar. Eso dice la parábola de las 10 minas. Igual a un hombre que llamó a sus siervos. Para poder llamarlos tenemos que ser conocidos por Dios para poder multiplicar. Si no, no vamos a multiplicar, hermano. Si Dios no te conoce, no vas a poder multiplicar, porque no te va a dar algo para que lo multipliques. Algo especial. Amén.